Muy contento de recibirlos. Gracias, Georgina, por grabar. Este, eh, acá estamos entonces. Bueno, sí, seguimos transitando este camino juntos. eh, Muy bueno. Hoy hay poquititos. Esperemos que se agreguen algunos más. eh, pero bueno. Eh, los trabajos prácticos estuvieron muy buenos, los corregí todos, los leí todos con profundidad, eh, muy buenos trabajos, muy buenos, muy esmerados. Eh, Sigo felicitando a ese gran grupo que trabaja juntos, que está espectacular, qué buenísimo. Ocho, ¿no? Son seis, ocho, seis. 6. Un montón, un montón. ¿Cómo se aprende trabajando en grupo? La verdad que es La un queremos flor de agregar a arroz. Vivi, así que queremos ser 7. Número Es que yo la perfecto. tengo cerca, entonces. Buenísimo. Bueno, voy a tomar algunos puntos de los trabajos prácticos que hicieron, como a mí me sirvió mucho también al escribir el libro también y tener esta devolución de parte de ustedes y los puntos que más eh, les inquietaron, a mí me sirve mucho porque es una devolución muy buena para mí, me enriquece un montón. Así que, bueno, vamos a seguir un poco la línea del trabajo práctico y de los aportes que cada uno hizo, porque me pareció que fue muy enriquecedor respecto del grupo, ¿no? Respecto del libro, creo que fue hay aportes que lo mejoran un montón, así que muchas gracias. Eh, Hablando el primer punto era la gravedad de los conflictos familiares, ¿no? Eh, y bueno, varios enfatizaron esto del el dolor relacional, ¿no? Cómo duele las relaciones, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y cómo eh, la familia a veces es gestora de todo este dolor relacional y la forma en que lo manejamos es la forma en que crecemos, ¿no? Eh, Evidentemente que la espiritualidad se mide en las relaciones. ¿No? Si uno viviera solo, aislado de todo el mundo, no tendría ningún problema, sería re fácil ser cristiano, sin que nadie, sin que nadie te moleste, sin que nadie te provoque, sería bárbaro, ahí estás vos solito ahí. Este, pero nunca fue el plan de Dios, por más que los monjes se han querido aislar, encontrando una forma de ser más espirituales, no es la propuesta de Dios que vos quedes solitario y aislado del mundo, sino que justamente las relaciones son las que te hacen crecer, las que te eh, manifiestan tu carnalidad, las que provocan todo ese proceso interior que uno tiene que aprender a madurar en el Señor, ¿no? Así que bueno, este dolor relacional, como bien muchos han enfatizado, bueno, tiene que ver con esto de la ilusión y el manejo de la desilusión, algo que también enfatizaron casi todos los trabajos prácticos como un punto que fue uno de los temas que más le hizo pensar, ¿no? En cuanto a lo que fuimos trabajando, todo este proceso del manejo de la desilusión. Eh, Como decíamos, no sé si se acuerdan, porque tuvieron varios Zoom ya de otras materias, pero eh, sería lindo que pudiéramos participar todos. No es una interrupción, sino que justamente esto es un proceso conjunto. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo más, estaría muy bueno, ¿no? De hecho, después le voy a ir preguntando a los que no hablaron, también para que digan algo, así que vayan ensayando lo que van a decir. Nadie se salva, es un Zoom para que hablemos todos. Así que bueno, en la medida que salga espontáneamente mejor, porque si no después le pregunto al que no habló, así que estaría bueno. Pero bueno, este tema de la desilusión, evidentemente es un tema que nos pega fuerte, porque bueno, son diferentes procesos en nuestros matrimonios, ¿no? Ya
eh, los que llevamos varios años ya hemos aprendido a manejar todo este proceso, bueno, creo que el Señor nos ha ido enseñando, ¿no? Pero evidentemente fue un proceso complejo. Cuando pregunté cuáles son las cosas que más les afectaban, una de las dos respuestas que fueron muy continuas también fueron eh, que le asustaba mucho esto de las vidas paralelas, ¿no? De cómo, que es una forma de manejar la desilusión, ¿no? Cuando no hay diálogo, cuando no se enfrentan los problemas, como no nos podemos separar, por lo menos en comunidad cristiana, no nos podemos separar. Eh, entonces, y a veces no se resuelven los problemas de fondo, una salida es la vida paralela y realmente es un gran enemigo, ¿no? Y realmente entiendo, algunos pusieron que uno de los temas que más le asustaba es esto, el tema de las vidas paralelas, que es cuando ya no hay discusión, cada uno hace la suya, cada uno eh, ya ni se discute, ¿no? Es un matrimonio que está en proceso de destrucción total, ¿no? Así que creo que sí, que evidentemente que es un gran enemigo. eh, por eso es que no le tenemos que tener miedo a la discusión. Yo creo que la discusión, dentro de los términos adecuados, es un proceso muy sanador, ¿no? Porque somos dos personas creativas que piensan distintas, que tienen, bueno, complementarias, como hablamos del tema de género. Así que evidentemente que siempre va a haber diferencia de opinión, y siempre va a haber procesos, ¿no? De entendimiento. Eh, es más, algunos nos van a llevar mucho tiempo ponernos de acuerdo. Y algunos, bueno, necesitamos buscar de del obrar del Espíritu Santo para que nos vaya convenciendo a cada uno. A veces tenemos que buscar alguna ayuda externa cuando realmente no nos podemos poner de acuerdo. Nosotros como matrimonio nos pasó alguna vez, que tuvimos alguna diferencia grande, especialmente con la disciplina de los hijos adolescentes, que no nos poníamos de acuerdo. eh, que era un momento de tensión, ¿viste? Mi esposa quería más sangre, quería más guerra, más disciplina. Así que bueno, y los padres nos manejamos en forma distinta, ¿viste? Bueno, no somos como madre sustituta, tenemos otra forma de resolver las cosas, así que bueno, ahí tuvimos que buscar ayuda para que a ver que nos aconsejaran a ver quién de los dos estábamos en lo correcto, ¿no? Así que bueno, es bueno esto de cuando uno no puede manejar las diferencias, buscar ayuda para que otro de afuera nos escuche y nos ayude a dirimir, ¿no? Eh, es feo, a mí me tocó un montón de veces estar en esa posición de tener que dirimir quién de los dos tenía razón. Bueno, uno a veces es complejo también, ¿no? Pero bueno, cuando uno puede encontrar personas confiables en las que se puede abrir y puede confiar en su sano juicio, eh, es muy, muy, muy enriquecedor. eh. Pero bueno, el problema de las diferencias es no resolverlas, ¿no? El problema de las diferencias es esconderlas, posponerlas. eh, Así que necesitamos eh, no dejar pasar esas situaciones complejas. Eh, si no se resuelven, todo eso va generando un debilitamiento en la resolución, en la relación, eh, y bueno, comienzan a producirse esos procesos de destrucción que estábamos diciendo en otro momento. Los reproches, eso a veces hay esos reproches encubiertos, ¿no? Donde uno no está reprochando directamente, pero está manifestando su descontento en muchas otras cosas, ¿no? Ese manejo del lenguaje indirecto para manifestar mi descontento, ¿no? Eh, bueno, procesos que requieren trabajar, ¿no? Otro de los temas que pusieron los trabajos prácticos que también
eh, preocupaba mucho es el hecho de eh, vivir al lado de personas que nunca reconocen su error, ¿no? Bueno, en este momento estoy teniendo un matrimonio así. Eh, y realmente es muy difícil, ¿no? Muy, muy complejo. Más ya estás casado, ya no hay reversión y el otro está montado en la seguridad de sus cosas y no se baja del caballo. Realmente se hace muy difícil y estar al lado de alguien que no reconoce su error. eh, y no tenemos muchas herramientas para poder resolverlo, solamente que el Señor trate con esa persona. eh, y bueno, es complejo y es complejo. Bueno, cuando estoy hablando de estas cosas, no estoy hablando solamente de nuestros matrimonios, sino estoy hablando de cómo aconsejar a otros matrimonios, ¿no? Cuando nos tocan situaciones así, ¿no? Eh, yo creo que esto es, cuando nos toca esto de un matrimonio que uno de los dos nunca reconoce un error, realmente se hace bastante difícil poder ayudar, ¿no? Eh, allí, bueno, es bueno porque uno puede opinar, uno puede ayudar a que el otro reflexione, pero a veces hay personas que no les cae, no les cae una ficha, ¿no? Entonces, bueno, se hace muy complejo. Che, hablemos un poquito, porque si no me siento muy solo acá. Bueno, charlen un poco si pueden. Este, y bueno, ¿alguien quiere decir algo? Me ayudaría, ¿eh? Preguntar algo, aportar. Si no me siento acá como. A ver, Ale y Viviana, los dos. Bien, muy bien. No, yo Ale. iba a decir que ya lo que fue para nosotros, viendo todos los puntos de vista de esto que hablaba, eh, no ponernos de acuerdo, sino que ver que cada uno pudo haber visto diferentes situaciones o haber vivido diferentes situaciones, donde venimos de diferentes culturas, a través Claro, de nuestros padres, que, por ejemplo, la otra vez comenté yo que nosotros somos las primeras generaciones claro. de cristianos, por así decirlo, ¿no? Entonces, tratar de todos aquellos que vivimos nosotros, que pasamos nosotros, no eh, llevárselo, transmitírselo a nuestros hijos. Y bueno, y gracias a Dios y a la ayuda de todos los hermanos que son, la verdad, pilares en el cuerpo de Cristo, podemos ir transitando, ¿no?, estos procesos tanto de vida. Ya tenemos hijos que están en jóvenes y adolescentes y sí que es un desafío, siempre tratando de, de enseñar tanto lo que dice la palabra como vivirla, ¿no? Así que esto es bueno y todo lo que usted nombraba, sí lo pusimos en debate cuando estábamos haciendo los trabajos y fue buenísimo ver diferentes puntos de vista y que enriquece porque uno primero quizás lo piensa, no, pero eso no lo estoy viviendo yo, pero es como le decíamos con Chris, que, que por ahí va a haber una oportunidad donde se nos presente para poder aconsejar a alguien, para poder ayudar, encaminar o como fuera, Muy bueno. pues siempre se usa de canales, ¿no? Y aunque no la hemos pasado, sí podemos aprender cómo eh, llevarlo a la práctica a través de las cosas del Señor y siendo en esto teniendo el conocimiento, digamos, ¿no?, que pasa. Así que nada, es un poquito para destacar todo lo que usted venía diciendo. Muy bueno. Excelente. Gracias. Vivi, ¿vas a decir algo? Sí, yo quería aportar con la línea de esto, qué importante es la manera en que nos hablamos, ¿no? Que a veces dejamos de pasar en nuestras casas, o sea, sí, a medida que no resolvemos es más difícil, pero qué importante eso también de enseñar de cómo decir las cosas, ¿no? De lo más mínimo. Uno puede decir
lo mismo de diferente manera, ¿viste? Claro. No sé. Ayúdame, pasame esto, dale, apurate a decir, por favor, no sé, cosas sencillas que, bueno, que yo las Sí, aplico sí, sí. mucho con mis hijos, o si uno les dice de una manera se ofenden, bueno, puedo decir lo mismo de diferente manera. Muy Y bueno, y bueno. con respecto a lo que decía Juan Manuel, de que uno va, a medida que no resuelve las cosas se van atesorando y uno no se hace cargo. Eh, Qué importante eso también cuando necesitamos entre nosotros o ayudar a otros, ir como a lo cotidiano, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron? ¿Qué le dijiste? Como ir a lo fino, porque, bueno, la palabra de Dios nos habla, ¿no? Que nuestra palabra tiene que ser para bendecir y siempre para edificar. Sí, Y la queja, el reproche, eh, traer a la memoria lo que pasó, son todos signos de que no perdonamos y qué importante eso, ponerlo en práctica en nuestro matrimonio para que nuestros hijos también aprendan, ¿no? Además de pedir perdón. Y yo creo que ahí el diablo hace un gran trabajo cuando dejamos pasar esas pequeñas cositas que se van como sumando, ¿no? sí, Que eso muy genera. bueno. Muy importante porque se nos hace una forma se nos hace un hábito. Cuando nos permitimos hablarnos mal, nos acostumbramos a hablar mal, ¿no? Y es una carrera para atrás, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que tener esa forma de animarnos mutuamente sin que el otro se ofenda para mejorar la forma de hablar, ¿no? Porque eh, hay familias que se acostumbran. Bueno, yo vengo de una familia que gritábamos todos, ¿viste? Entonces, eh, acostumbrarse a no gritar, acostumbrarse a expresar, eh, y eso que no somos tanos, ¿no? Pero bueno, somos catalanes, pero bueno. Eh, pero bueno, son hábitos que necesitamos encontrar, ¿no? Como bien decía Vivi, la escritura habla de que tengamos gracia para hablar, ¿no? Sazonado con sal, que le demos una vuelta para que las cosas entren mejor en el otro, ¿no? Necesitamos ayudarnos mutuamente. Yo creo que en ese sentido eh, necesitamos ayudarnos a ser más suaves en nuestra forma de expresar, ¿no? No es fácil, no es fácil. Nos acostumbramos a hablar mal. Y en cuanto a esto de las acciones prácticas, bueno, entonces decimos que lo primero es que tenemos que enfrentar las situaciones, ¿no? La primera propuesta es que no dejemos pasar las cosas sin resolver, ¿no? Bueno, y ahí entró un factor que también estuvo muy presente en los trabajos prácticos, que es la victimización, ¿no? Eh, Enfrentar las situaciones sin victimizarse, ¿no? Eh, que realmente eh, reconocer que ninguno es una víctima. Los dos tenemos una responsabilidad compartida. Acá no hay uno que tenga más responsabilidad que el otro. Los dos, en todo caso, somos víctimas y victimarios, porque es algo que hemos construido juntos. Acá no hay nadie que puede decir, bueno, acá el único responsable es el otro. Es un proceso que hemos construido y los dos tenemos que partir del hecho de que tenemos eh, que cambiar, ¿no? Eh, y otro de los puntos que se enfatizaban bastante en los trabajos es esto de que partir de que el problema puedo ser yo con mi comprensión del problema. Quizás no estoy entendiendo bien, ¿no? Entonces, dar la posibilidad a que mi percepción del conflicto no es la correcta, ¿no? Tratar de entender, eh, como decimos, cada uno tiene su versión de los hechos. La memoria nos juega una mala pasada porque cada uno, como la carne nos gobierna muchas veces, la memoria está gobernada por la carne y cada uno recuerda el mismo hecho como le conviene, ¿no? Y no es que estemos mintiendo, sino que cada uno auténticamente lo recuerda el conflicto de una forma diferente, ¿no? Y más cuando pasó el tiempo, ¿no? Eh, Así que yo tengo que aprender a desconfiar más de mi percepción de las cosas, y eso requiere humildad, requiere este proceso de decir, bueno, quizás yo no estoy entendiendo bien, quizás no estoy recordando bien.
no, porque yo te dije, no, porque yo te dije. Y los dos nos acordamos de la misma conversación. No, pero no me dijiste. Y estamos convencidos realmente de que no me lo dijo. Y el otro está convencido. Pero es que nuestra memoria es frágil, nuestra forma de recordar las cosas es muy egocéntrica. Siempre es para mi propio beneficio. Entonces tengo que aprender a no ser tan terminante cuando digo vos dijiste, porque vos hiciste, porque es un terreno fangoso el del recuerdo, el de las emociones, ¿viste? No está tan definido, no es tan claro todo, ¿no? Así que no puedo estar tan seguro de lo que dije, de lo que no dije, tengo que aprender o de cómo fueron las cosas, tengo que aprender a desconfiar más de mí. Y esto es para mí es muy importante. No sé si, a ver qué me pueden decir ustedes, pero para mí esto es muy importante porque esto ensucia mucho la conversación, la ensucia un montón. Porque cada uno está plantado en su propio recuerdo, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Sí, muchas veces, aún creyendo que se están haciendo las cosas para el bien del otro, podemos estar equivocados Ah, porque al venir de dos crianzas distintas muchas veces y de cultura, no se toman el valor que uno le pone a las cosas. Por eso, claro, por ejemplo, si a mí me enseñaron de pequeño que un ramo de rosas le hace bien a la mujer y de pronto yo tengo mi esposa y a ella no le gustan las rosas, estoy errándole. claro. Ya, es importante la comunicación, como hablaba hace un rato, y profundizar en qué le gusta al otro cómo tratarla, cómo ayudarla. Hoy estamos trabajando en un grupo con varones y estamos trabajando justamente todo esto. O sea, tenemos de distintas nacionalidades, hay varios varones y por su cultura tienen muy asentado el machismo, el cómo se trata en su país y aquí es totalmente distinto. Entonces estamos enseñando a honrar a la esposa, pero no de la manera que ellos puedan llegar a comprender o que la crianza les haya dado, sino a ser más sensibles, a escucharlas, a hablar, la parte de todo de tener una muy buena comunicación y también también es bueno saber cuándo detenerse en una conversación, porque muchas veces puede, en vez de sumar, restar. Es todo bueno, pues yo en el contexto que hoy estoy trabajando, se tienen que poner los fundamentos con mucha gracia, con mucho amor, y que es el Señor el que tiene que ir tratando todas estas cosas. Y la verdad que sumo algo para la gloria de Dios, que Dios está haciendo Amén. transformaciones que lo vemos con Cris y nos dejan maravillados, porque el único que puede hacer esa transformación en varones, tanto en mujeres, en la familia, es el Espíritu Santo. Entonces, recién vos dijiste, Juan Manuel, que cuando uno no reconoce las cosas hay que orar y dejárselas al Señor. Y ese es un punto que nosotros ahora estamos tratando porque eso es lo que más cuesta, ¿no? Cuando Sí, estás, que no se entienden, ahí es donde estamos diciendo, bueno, dejáselo al Señor. sí. Amén, amén. Porque hay momentos que estamos empantanados y ¿quién de los dos tiene razón? ¿No? Y hay que dejar que el Señor dirima, muestre, nos encamine, ¿no? Hacia la revelación. Eh, Uno de los dos tendrá que cambiar algo. Así que bueno. Eh, Así que bueno, ahí estamos. En este proceso, en este modelo de humildad que estamos queriendo construir en nuestros matrimonios, creo que tiene que haber espacios para ser auténticos, ¿no? Eh,
todos somos débiles y tiene que haber espacio para que se manifieste nuestra debilidad y nos podamos ayudar, ¿no? Eh, eh, que uno pueda expresar aún pensamientos equivocados eh, y, pero con la posibilidad de ser corregido, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo lo pienso así, quizás estoy equivocado, pero digamos, no desde la certeza, sino desde la debilidad, ¿no? Y poder ser auténtico y aún poder mostrar sentimientos negativos, que necesito ser ayudado, ¿no? Eh, no tenemos que venderle al otro una imagen de algo perfecto, de algo que no tiene... No, estamos todos en un proceso de construcción. Y en la medida que yo más pueda abrir mi corazón, eh, más voy a poder ser ayudado por el otro, ¿no? Así que en vez de esconder nuestra fragilidad, yo creo que necesitamos eh, poder ser auténticos, ¿no? Y buscar la ayuda del otro cuando decir, mira, me está pasando esto, no estoy bien, eh, estoy muy cargado por algo, no encuentro cómo resolverlo. Cuánto más fácil es poder expresarlo que el otro tenga que andar investigando, adivinando qué es lo que le está pasando, ¿no? Eh, pero necesitamos llegar a ese grado de autenticidad, ¿no? Donde yo pueda ser frágil, ¿no? Y pueda mostrar que soy vulnerable y que estoy en un proceso, porque no siempre estamos del todo bien. Hay momentos y momentos, ¿no? Y tiene que haber espacio para esa autenticidad, ¿no? Yo creo que ese es otro punto importante. Y en cuanto a este tema de las cosas prácticas, como decía el título acá, acciones prácticas, creo que la más práctica de todos y que no me voy a cansar nunca de decir es la oración, ¿no? La oración conjunta. eh, Eso es lo que salva el matrimonio. La vida de oración, porque bueno, en muchas reuniones de matrimonios lo vuelvo a repetir y nunca me voy a cansar de repetirlo. Eh, Cuando oro con mi esposa, me encuentro con la mejor versión de mi esposa. Eh, Me encuentro con el deseo sincero de su corazón, de querer agradar a Dios, de querer lo mejor para mi vida. Después en la práctica se le dibuja un poquito. Eh, pero en la oración encuentro, y ella encuentra en mí mi mejor versión. Y es, mirá, parece una exageración lo que te voy a decir, bueno, puede ser, ¿no? Pero yo me vuelvo a enamorar de la esposa que me enamoré. Porque me encuentro con lo más bello de mi esposa, lo mejor que tiene. Ella se encuentra con lo mejor mío, ¿no? Eh, por eso es tan importante la oración junta. Además, fuera de que es una comunión con el Padre, y hay un poder en la oración, en el acuerdo del matrimonio, eh, ponernos de acuerdo por nuestros hijos, por nuestro entorno, por todas las tensiones que vivimos, ¿no? Eh, Así que bueno, la oración, digamos, es lo más importante como, como acción práctica en la restauración de conflictos matrimoniales, ¿no? Y es un tema que necesitamos monitorear cuando discipulamos, necesitamos monitorear la vida de oración y la vida sexual. Son las dos cosas que necesitamos estar monitoreando cuando atendemos matrimonios, ¿no? Porque esos son dos evidencias de la salud del matrimonio, ¿no? Así que tiene que ser un tema eh, así consecuente, ¿no? Consecuente. Y otro factor fundamental de la vida de oración es la guerra espiritual. Nunca vamos a poder ser exagerados de ser conscientes de que el enemigo quiere producir enemistad y tensión en el matrimonio y tensión en la familia. ¿Mm? Así que la guerra espiritual
tiene que ser algo también, esto nos tiene que empujar a una vida de oración, porque tiene que haber una cobertura espiritual sobre nuestros hijos, sobre el ambiente de la casa, sobre todo lo que estamos viviendo, más que nosotros estamos todos involucrados en la obra. La obra nos termina afectando a nuestro ánimo, y todas estas tensiones, estas guerras, estos desafíos, cada vez que asumimos un desafío hay un enemigo que está queriendo debilitarnos, y muchas veces usa el matrimonio, la tensión matrimonial para apagarnos, y para conducirnos hacia la carne, y así robar. ¿Cuántas tensiones a veces a la mañana antes de ir a la reunión, ¿no? Que no estamos listos, que llegamos tarde. Qué lucha, ¿no? Salir todos juntos con los chicos y poder llegar en horario. A veces llegamos con los nervios de punta. Y ahí nos llenamos ahí de la paz del Señor y veníamos en el auto discutiendo al mango, ¿no? Bueno, hay toda una tensión, ¿no? Antes de una reunión, antes de un compromiso, hay toda una guerra espiritual, eh, que necesitamos considerar, ¿no? Que necesitamos ser muy, muy eh, eficaces en discernir esa guerra espiritual que nos está continuamente afectando en lo matrimonial, ¿no? Bueno, me imagino que todos tenemos testimonios de eso porque hay bastantes luchas. Este, si alguien quiere decir algo, vamos. Nosotros ya pasamos esa etapa, ya nuestros hijos están casados y grandes, Sí. pero me remontaste a cuando eran, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, era una guerra campal. Y despertarlos para ir a la reunión a la mañana. Ah, qué lucha. No se despertaban, ¿eh? Qué bárbaro. Se hacían los dormidos más que. Qué guerra, qué guerra. Yo quería, Bueno, volviendo un poco a esto de que estabas hablando de cuando no, que seamos más sinceros, ¿no? Que si nos sinceramos de nuestras debilidades, de lo que nos pasa, es más fácil que el otro nos pueda ayudarnos. Y que estabas sí, hablando de este tema, y a mí me venía, ¿no? Que eso tiene que ver justamente con el tema de esa comunicación que cuesta tanto, Sí, claro. porque no es fácil ser sincero como te sentís si capaz que pensás que del otro lado no te va a entender o no te escucha o no le importa lo que le decís. Entonces, es un conflicto interno y se transforma en esto, ¿no? Que uno se cierra y no se deja ver Sí, realmente cómo le está pasando. Y después genera situación tras situación y hay un explote o un estallo de una mala contestación, de un día malo, ¿no? Y qué importante que es lograr esa comunicación para poder ser transparente en lo que a uno le pasa. Lo digo por mi propia experiencia en mi matrimonio, por los matrimonios que he podido, para la gloria de Dios, ayudar. Y la verdad que aún hoy, después de 30 y algo de años de casado, seguimos aprendiendo. seguimos con el tema de poder sí, de encontrar esa comunicación ideal, ¿no? Porque sí. la comunicación está, pero en ciertas cosas todavía, sí, aún hoy, no sé si te pasa, Juan Manuel, pero sigue Seguimos costando trabajando. esa comunicación, ¿no? Que nos lleva a esta Sí, sí. excelencia Lo que de pasa es que decir, cada etapa en la vida tiene sus nuevas demandas, ¿viste? Entonces claro, es claro, aprender de vuelta. Uno claro, aprendió lo de una etapa, pero siempre hay, la vida cambia, entonces, y cambiamos nosotros, así que claro. siempre es Totalmente. un continuo aprendizaje. Uno aprendió lo que, pero hay desafíos nuevos, ¿no? Y cada etapa es Claro. distinta. Cada Claro, yo etapa es un pensaba en aprendizaje esto, ¿no? nuevo. De que nosotros tenemos la ventaja la gracia del Señor en nosotros, ¿no? Y el que está Amén. afuera, que no posee al Señor o que no puede reflexionar, o como decía Ale, ¿no? El cuerpo de Cristo, apoyarse en alguien que realmente tenga altura para ayudar, el que está fuera del reino, cuánto más, ¿no? Le cuesta. Si a nosotros, con lo que poco que podemos entender,
la comunicación y esto de poder abrirnos en plenitud todavía nos cuesta, cuanto más el que está fuera. Por eso nosotros en el trabajo habíamos puesto mucho este hincapié de cómo la necesidad de Dios que tienen la familia, porque sin Dios es imposible, parecieran cosas tan fáciles, pero se Claro, transforman en un Eh, desafío enorme sin Cristo. Con Cristo sabemos que lo vamos a solucionar y tenemos esa esperanza, nuestra esperanza está puesta en Él, pero sin Cristo lleva a la separación y bueno, y a todo lo que conocemos, ¿no? claro. Cuán importante que nosotros esmeremos en que más familias lleguen al Señor justamente por este tema, ¿no? Es lo que vimos entre todo el trabajo y que lo que leímos y tanto, sacamos como algo muy importante, ¿no? El tema de la sí, la comunicación conclusión. es muy Muy importante. bueno. Bueno, ya vamos, ahora creo que el próximo tema tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de matrimonio, el punto que más destacaron casi todos es el tema del construir el nosotros, ¿no? Yo creo que eso fue también algo de lo que la mayor parte lo marcó. Eh, no es lo que a mí me parece, sino lo que a nosotros nos parece. No es cuestión de buscar mi mejor versión de mí mismo, sino la mejor versión de nosotros mismos, como no es mi proyecto, sino nuestro proyecto. Eh, no es mi agenda, sino nuestra agenda. Bueno, ese pensar en nosotros, eh, creo que, y ese convertir el nosotros para el servicio del Señor, también es un tema, un desafío muy importante, porque a veces en forma individual cada uno tiene su entrega, pero además tenemos que tener una entrega como matrimonio, ¿no? Porque si no nos convertimos en un matrimonio egoísta, que gastamos toda nuestro servicio a nosotros mismos, ¿no? Así que nosotros tenemos que disponernos a que esté el trabajo hacia afuera, el servicio, el apoyarnos mutuamente para que el otro pueda servir al Señor, que no seamos ese factor de demanda del otro. Sino cuando el otro está sirviendo al Señor, los dos somos enriquecidos. Entonces eso tiene que ver con la conversión del nosotros, si no nos transformamos en personas que estamos demandando y le estamos limitando al otro, y al final terminamos limitándonos en el servicio al Señor, ¿no? En la entrega, ¿no? Entonces, como esa fe, ¿no? De que cuando yo estoy empujando al otro para que sirva, los dos somos enriquecidos, ¿no? Y nos acompañamos en ese proceso, ¿no? Hay muchos matrimonios fracasan en esto porque se transforman en muy demandantes, ¿no? Y quieren que el fin de semana el otro esté acá y que no asuma compromisos, y eso es un factor complejo, ¿no? Para poder armonizar y tener esa fe, ¿no? De que en la medida de que yo renuncio para que el otro sirva, eh, yo renuncio para que el otro haga, los dos somos enriquecidos, ¿no? Y eso, bueno, también tiene que ver con los compromisos familiares, ¿no? Porque a veces la familia, la otra familia requiere también una dedicación, y a veces uno es un poco mezquino en soltar al cónyuge para que vaya a ver, para que tenga relación con sus hermanos, con su familia. Bueno, es un proceso también que requiere esa generosidad, no ese atar, ¿no? O con los amigos. Qué lindo poder ver matrimonios que pueden mantener amistades, a veces en forma conjunta, pero también matrimonios que se apoyan en que el otro no pierda sus amistades, ¿no? Y eso requiere también un trabajo difícil, ¿no? Porque, bueno, el tiempo es escaso. Pero el asunto es no tener esa actitud de posesión del otro, de posesión de su agenda, de posesión de su tiempo libre, sino saber que tiene que haber espacios para de generosidad en ese sentido, ¿no? Bueno, este es un tema bien complicado, ¿no? No sé cómo lo verán, pero es un tema bien complicado. Y veo que muchos matrimonios fracasan en eso. Hay mucha demanda de la agenda del otro, del tiempo del otro. Eh,
bueno, en ese sentido, creo que nos tenemos que apoyar, ¿no? Eh, También para actividades propias, ¿no? Bueno, cuando ahí estamos en tiempo de crianza es bastante más difícil, pero eh, el hecho de comentar que la esposa vaya al gimnasio, que haga algo que le guste, y mutuamente, ¿no? El fútbol, bueno, en mi caso es el pádel, pero que tiene que haber espacios para esos momentos donde el otro encuentra satisfacción, ¿no? Y renunciar a esta cosa de querer tenerlo solo para mí, ¿no? Se escuchan opiniones. A ver qué dicen. ¿Está bien? Ya vamos terminando igual. Es complicado, no es fácil. Esto es Vivi, complicado. ponele Vivi. Ah, sí, ya está. Cristina, a ver. A ver, yo. No, no, primero yo, que Ah, primero Miguel, yo dale. me tocó, me tocó atravesarlo, este proceso hace muy poquito. Y la verdad que nosotros ya nos queda un hijo que ya está de novio y como que uno a veces se hace ideales de lo que viene y cuando se encuentra que no es tan así como uno lo planeó y tiene que abrir la mano para generar esos espacios que son muy saludables en todo sentido, también espiritualmente hablando cuesta. A mí me costó. Pero bueno, Claro, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos avanzando muchísimo en eso y la verdad que sí, que para mí como varón me costó mucho. Me muy costó. bueno, muy Vos- bueno, No, yo excelente. quería escuchar a Vivi, que tiene más experiencia, la que más actividad. Te quieren escuchar a vos, Vivi. ¿Cómo haces, Vivi? ¿Cómo lo resolvés? Esto de dar espacio unos con otros, Sí, ¿verdad? Que, no sé, nosotros ya tenemos también 25 años de casados claro, y yo veo que le hace bien a mi esposo salir a jugar al pádel, que vaya a jugar al fútbol. A veces las actividades hace que no puede, pero no, en eso no. O sea, como decía Juan Manuel, cuando los chicos eran más chiquitos, capaz era difícil porque uno estaba a claro, 20 manos y de repente tu esposo desaparecía a la noche y uno, que el baño, que la comida, que ahora ya están, tengo un adolescente y uno que está en la primaria y es distinto. Al contrario, yo veo que le hace bien, que necesita hacer deporte y en cuanto a la obra, no, eso siempre nos apoyamos cuando uno tiene chicos chiquitos, es lógico que la mamá se va a quedar con los chicos. Y es más, cuando mis hijos empezaron la primaria, yo me enganchaba siempre en todas, con mi esposo, servir, a visitar. Y cuando empezaron la primaria, no, dije, no, la prioridad son mis hijos, a la mañana tienen que madrugar, así que yo me empecé a quedar. O sea, claro, nuestros primeros discípulos son ellos, pero claro, por eso no lo iba a atar a mi esposo, ¿no? O sea, puedo orar de este lado, apoyarlo, pero bueno, sí, seguramente. No recuerdo algún ejemplo ahora, pero seguramente algún chispazo tuvimos en algún momento, porque sí, somos seres humanos. sí, Pero la sí, idea era, muy bueno, muy eh, bueno, muy gracias a bien. Dios, pero No, sí. sí, yo decía de Vivi porque Vivi como es profe de gimnasia y siempre yo la conozco y a ella le gusta salir y le gusta ir para un lado, para el otro y siempre vi ese, la verdad que aprendí de ellos mucho porque veía cómo se acompañaban, tanto Daniel como ella en esa área, ¿no? Eh, entonces, cuando, bueno, me acuerdo de la época que Vivi no podía salir porque estaba enferma, era una de las cosas que yo oraba, decía, ay Señor, Vivi que le gusta salir tanto y ahora que no puede salir, porque yo tenía en mi cabeza que a ella le encanta, no se queda, o sea, vamos para acá, va para allá, Bueno, bueno, tiene esa cosa muy linda. Y lo que estaba, y lo otro bueno era que veía que Daniel la apoyaba. Y eso que a claro, veces yo sé que Daniel no se lo ve tan activo como ella, pero era como que vos veías, ¿no? Eso y estaba bueno.
y bien, como vos decís, las etapas del matrimonio va cambiando. Yo también, cuando mis hijos eran chiquitos, era más mamá todo el tiempo, ¿no? Yo tenía encima, si te contara todos consecutivos, 5 pibes, un montón, así que tuve mucho tiempo de mamá. Pero desde que estamos juntos en la obra, nosotros en eso siempre nos hemos Siempre, apoyado un montón. Y en eso la verdad que el Señor nos ha podido juntar en profundidad en ese aspecto, porque realmente, de hecho, cuando yo iba a Magdalena hace unos 10 años atrás, que iba muchas horas y tenía a David que era bebé, no sé, 2, 3 años, él se quedaba todo el día, un sábado, todo el sábado con David y los hermanitos y yo Bueno, venía a la tarde, a la noche de grande Magdalena. Miguel. Sí, sí, así que en eso la verdad que no hemos tenido más, no hemos tenido temas. El tema del Bueno, Señor fue nunca, siempre. nunca. Pero bueno, sí, a que a él le costaba un poco que yo, después que crecieron los chicos, que yo me vaya al gimnasio o que salga que tome un café con alguien, como que no le costaba, le costaba. Pero bueno, estamos Ese- trabajando ahí. Le digo, Pedro, es hora que ya me Pedro, suelte un poco, ya estoy grande. claro, Pedro ¿Eh? levantó la mano ahí a ver qué quiere aportar. No, no, la verdad que los escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, porque estuve Sí, silenciado. perfecto, te escuchamos, sí. Ah, bueno. No, no, en mi caso, o sea, en lo personal, siempre yo jugué a la pelota, vos sabés que siempre en Condarco ahí estuvimos a full y mi señora siempre entrenando, ¿no? Y bueno, y el otro día jugué con el Pastor Dani, así que gracias, bien. Ah, No, volviendo al tema ese, la verdad que realmente siempre nos hemos relacionado, hemos tenido cada uno nuestro tiempo y nada, ¿no? Y también veo, no sé si me estoy poniendo viejo o las generaciones también no dan ese espacio. O también por la crianza, ¿no? Porque nosotros hemos llevado a nuestros hijos también a servir al Señor y nos han servido mucho y nos han visto, como hablabas vos hace un ratito, ¿no? Nos han visto, o sea, no solo hacer actividades con la familia, con el Señor, en la obra, y también veo que también hoy resguardan más a los hijos en otros tiempos, ¿viste? Como que se perdió eso de ir en familia, servir en familia, ¿no? sí, Eh, y bueno, y hoy pensando también, que es un tema también que me gustaría que lo ampliemos cuando podamos, el tema de las familias ensambladas, ¿no? Como claro. que no hay matrimonios y al predicar ahora, por ejemplo, las generaciones de gente de 40 o que le estoy predicando, o chicos que vienen a jugar a la pelota conmigo en la iglesia donde está mi hijo, también hay algunos que son papás solteros, ¿no? O ya Claro. separados, ¿no? En esa edad. Es tremendo eso, es la cantidad de generaciones que se han cortado los matrimonios o no se han casado directamente, ¿no? Es lo que No, no, es más me tremendo. carga Sí, en sí. este tiempo. Cómo ha avanzado Satanás en ese sentido y cómo la iglesia tiene que estar firme. Y después, por otro lado, veo la gracia y el amor de Dios porque somos modelos que nos ven juntos, estamos juntos, que entramos, que salimos. Cuando vienen los amigos de Nico de la iglesia, también veo que, hola, ¿cómo están? Estamos los dos abiertos, eh, rompemos con las estructuras, ¿viste? Quieren venir a casa, siempre fuimos aconsejados de que vengan a nuestra casa y no que nuestros hijos vayan, ¿no? Para ver también lo que hacen los hijos, ¿no? Y conocer también el, y escucharlos a los hijos de los otros papás, ¿no? Pero nosotros, gracias al Señor, siempre en ese sentido, Dios ha sido bueno y hemos, anda a jugarme, siempre ha dado el Muy fútbol. bien. Así que bueno, no. Pero bueno, ese es otro tema también, ¿no? Ver, buscar la forma de estos jóvenes, de estos muchachos que todavía no han sentado sus bases y tampoco no conocen al Señor. Yo creo que más Claro. desplazarnos hacia afuera, ¿no? Muy bueno. Gracias, Pedrito. No, nada. Bueno, terminando entonces, lo último era el diseño de Dios, este rompecabezas perfecto que hizo Dios, eh, donde uno tiene lo que el otro no tiene. eh, eh, Nos hizo tan distintos que, bueno, al principio nos escandaliza la diferencia. Bueno, después nos vamos acomodando y vamos aprendiendo y nos vamos complementando y hasta que después nos damos cuenta de que realmente el otro tiene un diseño para completar todo lo que yo no tengo, ¿no? Y uno con el tiempo después termina realmente
agradeciendo esta diferencia, ¿no? Y valorando y potenciándose con el otro, ¿no? Pero costó bastante domarnos, ¿no? No era fácil, nos resistimos. Este, pero sí, es verdad, y bueno, bueno, en el libro hay bastante, ¿no? De todo este tema. Quizás lo que más eh, destacaron muchos es esto de que el hombre cuando está estresado necesita espacio, ¿eh? Y la mujer cuando está estresada necesita hablar, ¿no? Necesita expresarse. Y eso provoca mucho desorden en la comunicación, porque realmente cada uno reacciona totalmente opuesto a lo que el otro necesita, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuánto cuesta a la mujer darle ese espacio al varón y cuánto le cuesta al varón escuchar a la esposa, ¿no? Creo que es una de las tareas donde más se manifiesta el amor, es el que Cristo tiene que tener por la iglesia con la esposa cuando nos disponemos a escuchar. Y bueno, no nos termina. Y es otro tema que también hablábamos, que generalmente cuando nosotros creemos que los varones que tenemos que dar soluciones y la esposa lo que necesita no son soluciones, sino eh, empatía, ¿no? Saber que el otro me está escuchando, que se hace cargo de mi preocupación, que no está descolgado, porque nosotros vivimos descolgados o tendemos a la desconexión, ¿no? Y cómo la mujer necesita que nos conectemos con su realidad, ¿no? Que nos conectemos con lo que ella está, y a veces necesita esa empatía, ese abrazo, eh, esa conexión, eh, y eso provoca, bueno, es un diseño muy distinto y provoca mucha tensión entre nosotros, ¿no? Eh, Así que bueno, habría mucho más por hablar de esto, pero bueno, ustedes ya estuvieron trabajando, lo leyeron. No sé si quieren aportar algo más, pero bueno, la idea es no terminar más de las 9. Yo con respecto a eso, que sí, que es importante que el esposo nos escuche, que también el tema de las amistades cristianas, ¿no? Como decíamos, me voy a tomar un café con amigas en el Ah, Señor, lo que es puntual del matrimonio no lo vas a estar hablando con otro, pero muchas veces las mujeres tenemos un montón de cosas que queremos conversar, sí, sí, ¿no? sí. Y nuestro esposo dice, "Oh, pará, pará, pará", y hablamos tres, cuatro temas a la vez. Y nos hace bien salir con amigas en el Sí, sí, Señor, sí. compartir nuestras cargas en Cristo, en cosas que estamos haciendo, salir a visitar juntas, ¿no? Las mujeres. Aparte de lo que hacemos con nuestro matrimonio, Sí, porque sí, creo sí, que ahí sí. el No, Señor para mí es nos, muy importante, para el varón también, pero para mí las amistades, que Adriana tenga buenas amigas, para mí me ayuda mucho, porque ella puede descargar en ese diálogo cosas que si no después las tiene que descargar solo en mí, que me quedo sobrecargado. Pero viene bárbaro, me viene bárbaro ese nivel de comunicación, ese nivel de descarga. Yo veo que después de conocer con las amigas viene livianita, livianita. Porque pudo volcar muchas de sus preocupaciones, así que me parece que eso es muy útil. Eh, y bueno, y el varón, además de correrse a jugar al fútbol, sería bueno que construya amistades que no hablen solo pavadas, porque a veces los varones cuando nos encontramos hablamos de pavadas. No tenemos diálogos serios con algunos varones, ¿no? Eh, pero tendríamos que tener a alguien en el quien amistades donde poder volcar nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, el varón le cuesta más hablar con la esposa, te imaginas que hablar con otro hombre más todavía a veces. Y las amistades generalmente de varones más patota, más, no tiene tanta profundidad, ¿no? No hablamos de cosas serias, digamos. Eh, pero esto es un ejercicio que sería bueno hacer lo posible, ¿no? Para que construyamos relaciones que realmente importen y que nos puedan ayudar, ¿no? Es todo un desafío, ¿no?
No sé qué dicen los varones acá, pero estamos medio en déficit, ¿no? En eso, ¿no? Yo he construido, porque bueno, sabiendo de esta necesidad, he construido relaciones que me hacen bien, ¿no? Y que puedo hablar con mucha profundidad, ¿no? Pero hay que construirlo, ¿no? Es importante. Sí, Así sí, que bueno, Juanma, cuando Pedro, decís sí. eso de las relaciones, sí, es tal cual. El varón es más retraído, no se abre tanto, ¿no? Pero es lindo compartir, tomar un café y también saber las necesidades, ¿no? También que tiene el otro, para llevar las cargas los unos con los otros. Y Claro, construirlo nos hace bien. O sea, yo estoy en ese proceso, que está lindo, que está bueno, y siempre dependiendo y esperando también del otro hermano o del amigo, ¿no? Eso es lo lindo, de la comunión también, claro, que hace el Espíritu Santo en medio nuestro. sí. Es- Sí, encontrarse con alguien cada tanto, tomar un café para poder hablar cosas importantes es bueno. Lo que pasa es que, bueno, a veces la agenda se complica, pero bueno, hay que hacerlo, es importante. Las chicas son más conscientes de esa necesidad, nosotros no. Así que bueno. Bueno, gente, gracias por acompañar, gracias por este proceso. Ahora mañana subo el trabajo 3, así ya vamos. Seguimos leyendo, los hago leer, Yo pensé que no íbamos a tener más, estaba contenta. Aprobamos, dije yo. Vivi, te querés sumar. Así que había otro más. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos a seguir leyendo entonces. No, amiga, no me afloje, amiga, vamos, el grupo, vamos, vamos. Sí, sí, leemos más de que leer un montón más. Hay que Juanma, ¿cómo leer. estás? ¿Esto que es una clase privada para la gente de Saavedra Y o parece. Es verdad. Estaba Romina de Tandil que se Estaba fue. también Romina, es y los verdad. Martínez deben ser los de Rodríguez, me parece, si mal Roberto, no tengo la data. Roberto Eh, Martínez, ¿no? Viste que ¿Qué hace ahí, Martín? Daniel. cuando- viste que cuando entramos lo de Saavedra, somos, Qué bárbaro. no paramos de Bueno, hablar. después Muy le paso bueno. el otro link de pago aparte, digamos, el adicional. Sí, Dani, arregla esto. Volvé, Dani. Se fue el pastor, mira. Le- le- Gracias por contestar, Martín, por sacarme de la duda del trabajo práctico. Estaba más bueno, Mariana. bueno, bueno. Acá, ¿Cómo, perdón que no. la hija de Martín chocó? ¿Cómo fue, Sí, Martín? sí, acabo de llegar de General Rodríguez porque Oh, estaba por empezar el Zoom y me llama Luisina que la chocaron, así que me rajé para allá. Le dieron de pleno a la puerta trasera del acompañante, así que Uh, nada, gracias al Señor, todo bien, todo tranquilo, está llorando un poquito, pero todo bien. Sí, fue un No se susto. las... No, 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 no se lastimó. Iba con una compañera de la facultad, del instituto, y gracias al Señor le pegó a la puerta de atrás y no la de adelante, si no ahí no, sí qué bueno. se hubiese lastimado. ¿Lo rompió mucho el auto? La puerta habrá que cambiarla entera y me parece que algún zócalo. Eh, así que nada, todo Perfecto. tranquilo. gloria a Dios, que están bien entonces. Vamos. Sí, 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 sí. Bueno, no quiero interrumpir No, con, no, ya con estamos malas terminando. noticias. Justo terminamos, justo terminamos. Así que Bueno, bueno, bendiciones chicos, nos vemos entonces el próximo mes y seguimos en contacto. trabajo práctico mediante. Ay, Trabajo Me sí. práctico. volví a Juanma. Paso por Leer. Ciudadela. Cuando está. Bendiciones a todos. Un Bueno, Muchas gustazo. gracias, Ah, muchas gracias por trabajo. el tiempo. Es un Bendiciones. placer, Juan, gracias. escucharte. Una alegría Gracias, estar Juan, con por todo. ustedes. Bendiciones. Chau, chau. Muy Chao, buena. Vivi, chao, Nos Vivi. vemos. Chao. Chao, chao.